Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. En este 27º domingo del tiempo ordinario, proclamamos el texto de Mateo 21, 33 al 43, la parábola de los viñadores homicidas. Escuchen esta otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar en ella, construyó una torre, la arrendó a unos trabajadores y luego se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos donde los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero ellos agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. De nuevo envió a otros siervos en mayor número que la primera vez, pero les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero al ver al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos, matémoslo y nos quedamos con su herencia. Entonces lo agarraron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos le respondieron, a esos malvados los matará sin ninguna compasión, y arrendará la viña a otros labradores que le den los frutos a su tiempo. Jesús entonces les dijo, ¿acaso nunca han leído este pasaje en las Escrituras? La piedra desechada por los constructores, esa misma llegó a ser la piedra angular, y fue el Señor quien realizó esta obra tan admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se les dará un pueblo que produzca sus frutos. El contexto nos ayuda a clarificar los significados del texto. El contexto literario de la parábola de los labradores o viñadores homicidas, que también se encuentra en Marcos y Lucas, es la unidad literaria de Mateo 21, 1 al 23, 39, donde el autor San Mateo reúne una serie de intensas controversias de los dirigentes de Israel con Jesús. Con tres parábolas centradas en la viña, la del propietario que durante el día contrata a trabajadores, la de los dos hijos del domingo anterior, y esta parábola, Jesús denosta la incredulidad y la obstinación de los dirigentes de Israel y de muchos israelitas. Israel es la viña del Señor, plantada y cuidada por Él, y solo viene dando frutos agraces. Ni elección ni cuidados de Dios son respondidos por Israel. Los relatos centrados en la viña tienen por trasfondo sociocultural la controversia en torno a la autoridad y al honor de los jefes de Israel en cuanto dirigentes del pueblo de Dios. La controversia, lo que decíamos el domingo anterior, me refiero a esta controversia de Jesús en este caso contra los jefes, tiene un esquema establecido. Las palabras y actos de los dirigentes de Israel contradicen lo que Dios espera de ellos en cuanto jefes del pueblo de Dios. Jesús, su Hijo, no puede aceptar que actúen como denuncia en las parábolas de la viña, que reclamen beneficios o méritos por trabajar en la viña, la parábola de los trabajadores y a todos se les paga un denario. Que digan sí a Dios, pero luego hagan lo contrario, la parábola de los dos hijos enviados a la viña. Y esta parábola, que maten al hijo del propietario, porque su intención es quedarse con la herencia. Estas rebeldías van increciendo. Ellos ya han encarado a Jesús, en tercer lugar. Por eso Jesús también los encara, para demostrar ante la gente que hace las veces de testigos y jueces en una controversia, que los dirigentes de Israel son indignos de la labor que Dios les confió. Esto tiene una consecuencia grave. Por lo tanto, no se los puede escuchar
ni se los puede seguir. Finalmente, la respuesta de los dirigentes, que es lo que se espera, es también desafiar a Jesús, con nuevas controversias, preguntas que aparecen en el capítulo 22, 15 al 40, de carácter religioso y político, como aquella de que si hay que darle al César lo que es del César o no. Las respuestas de Jesús va a dejar admirada a la gente y va a dejar callados a los dirigentes, que ya buscaban cómo acabar con él, según Mateo 21, 45, 46. El contexto geográfico de la parábola es la ciudad de Jerusalén, centro de la aristocracia sacerdotal y farisea. Ellos son los destinatarios de la parábola de los viñadores homicidas, según 21:45. No era difícil darse cuenta de la función de la piedra angular en aquellas magníficas construcciones del templo y de la ciudad de Jerusalén. Tan clara en la parábola fue la alusión de Jesús a los dirigentes que buscaban acabar con él, según 21:46. Jerusalén es la novia infiel de Dios. Por más llamados a la fidelidad, a la alianza que los profetas le han hecho en nombre de Dios, no han querido convertirse y sigue siendo la novia infiel de Dios. De estas magníficas construcciones de Jerusalén con sus piedras angulares, no va a quedar una sobre otra. Todo será arrasado por los romanos el año 70 después de Cristo. La acción de los viñadores de matar y apedrear a los siervos enviados es precisamente lo que hacen los habitantes de Jerusalén con los profetas, los mensajeros de Dios, que los apedrean y los matan. El género literario de nuestro texto es una parábola, esta vez sobre los labradores o viñadores homicidas. La organización de la parábola, del relato, está construido en tres momentos. Versículo 33 al 39 es propiamente la parábola, que se desarrolla en dos etapas: la presentación del propietario, la plantación de la viña y sus cuidados, versículo 33. Versículo 34 al 39, por un motivo de un viaje, tiene que arrendar la viña y luego permanentemente a través de los siervos busca conseguir la cosecha pactada con los viñadores. Versículo 40-41, una pregunta de Jesús y la respuesta del auditorio. Y los versículos 42-43, la sentencia conclusiva de Jesús. El domingo anterior recordábamos que la viña en la Biblia representa a Israel en cuanto propiedad de Dios, plantada, cuidada por Él. Por lo tanto, Dios espera los frutos apropiados. Sin embargo, Israel, la viña del Señor, según ya lo denuncia Isaías en el capítulo 5, solo da uvas amargas. En esta parábola la viña también representa a Jerusalén. A Jesús lo van a matar fuera de la viña, fuera de las murallas de Jerusalén, tal cual como se hace con los blasfemos, según lo ordena la ley en textos del Levítico y del Deuteronomio. En el versículo 33 encontramos 4 verbos que indican el trabajo y el cuidado que implica una viña, particularmente la de este propietario. La planta, la cerca, cava un lagar, construye la torre o una cabaña de vigilancia. Mateo 15:13 nos va a decir que solo lo que el Padre planta es lo que va a permanecer. En el versículo 34 se nos habla de los frutos. Llegó el tiempo de la vendimia, que se hace en el mes de Av, que corresponde a parte de julio y agosto, y de Atul, que corresponde a parte de agosto y septiembre. En aquel tiempo había 2 modos de pago por el arriendo de una viña o de una propiedad. Los aparceros pagaban con parte de la cosecha ya pactada de antemano, tal cual como en la parábola nuestra, según el versículo 34, y luego los arrendatarios pagaban con dinero, también pactado con anterioridad. En los versículos 35 al 39 se nos muestra las respuestas de los viñadores,
que se caracteriza por ser consciente, injusta, violenta y desproporcionada. Así es la respuesta de los dirigentes de Israel a los enviados por Dios, porque su propósito es apoderarse de la viña, del pueblo de Dios, y con 3 acciones se deshacen del heredero, lo agarran, lo arrojan fuera de la viña y lo matan, tal como ya han hecho con los siervos que el propietario ha enviado y que en la parábola representan a los profetas. El versículo 40-41, la respuesta del auditorio va a ser la conducta del propietario: deshacerse de los asesinos y arrendar la viña a otros. Si el auditorio son los jefes, sumos sacerdotes y fariseos, ellos se están autocondenando. Los versículos 42-43 contienen la sentencia conclusiva que pasa de la simbología de la viña a la de la piedra, porque ya no se habla de Israel, la viña, sino del heredero, Jesús, a quien han matado y que se lo presenta como piedra angular. Según el plan de Dios manifestado en la Sagrada Escritura, el destino del heredero es ser piedra fundamental en la construcción de Dios, según el versículo 42. En cambio, el destino de los viñadores homicidas es ser expulsados del reino. En el versículo 42 tenemos la referencia a la Sagrada Escritura, en concreto al Salmo 118. Estas referencias son para indicar cuál es la voluntad de Dios, consignada por los profetas, en este caso por el Salmo. La expresión inicial, ¿acaso nunca han leído este pasaje en las Escrituras?, corresponde a Jesús y la emplea en contextos de controversia para reprochar la falta de comprensión que tienen los israelitas del plan de Dios contenido en las Sagradas Escrituras. Según el versículo 42, el salmo que se cita es el 118, según la versión griega, o de los 70. Se trata de una liturgia procesional al templo, liturgia de acción de gracias, por la victoria de Israel, versículo 15-18 del Salmo 118. Victoria ante reyes enemigos, victoria gracias a confiar en el Señor, gracias a que confiaron en el Señor. Despreciado por sus enemigos, Dios hizo a Israel piedra angular, por lo que esos reyes no los pudieron vencer. Lo que entonces Dios hizo con Israel, lo hace ahora con su Mesías, despreciado por los dirigentes de Israel. El contenido del Salmo, por tanto, señala el destino victorioso del heredero. Este salmo se empleaba en las catequesis de las primeras comunidades para mostrar que la muerte violenta del Hijo, que su posición fundamental en la historia de la salvación en cuanto a piedra angular, ya estaban previstas en el proyecto de Dios. En el versículo 43, ustedes son los sumos sacerdotes y los fariseos, identificados en el versículo 45. Cuando se habla del fruto, ya no se trata de los frutos de la viña, sino del fruto del reino, del versículo 43. La viña es el reino que será arrebatado a Israel para traspasarlo a las naciones, a los paganos, que sí darán los frutos que el propietario espera. El fruto del reino es la fe en cuanto a aceptación y confianza en el Hijo de Dios, y como lo veíamos en el domingo anterior con la parábola de los 2 hijos, esta fe necesariamente debe expresarse en la praxis de amor a Dios y al prójimo.
El mensaje lo podemos resumir en 4 aspectos. Se consuma el rechazo de Israel al plan de Dios, esta vez deshaciéndose de su enviado Jesús, el Hijo de Dios, quien libremente se entrega a la voluntad del Padre en favor de Israel. Así Israel, por su rechazo y como totalidad, comprometió su posición en la historia de la salvación, por lo que la viña, es decir, el reino, será para otros viñadores, para el resto de Israel fiel a Dios, para los paganos o las naciones, es decir, también para nosotros. Este nuevo pueblo mesiánico es posible, porque ya el fundamento no es la raza ni la pertenencia a Israel. El fundamento es la piedra angular, Jesucristo resucitado. De aquí también la universalidad de los que pueden participar en el reino. Sin embargo, nuestra responsabilidad es la misma que Dios exigía a los antiguos viñadores: dar los frutos de obediencia y fidelidad que Dios desea, partiendo por la aceptación por la fe de su Hijo. Los 3 envíos de los mensajeros por parte del propietario a los labradores sintetizan la historia de la salvación. Los 2 primeros grupos enviados, una alusión clara a los profetas, y quizás también, según Mateo 23:34, a los sabios y maestros. Entonces, los 2 primeros grupos enviados y el Hijo enviado al final, Jesucristo, revelan que Dios no solo manda mensajeros en creciente número, sino también en creciente calidad. La parábola es, por un lado, una preciosa clave para comprender el rechazo del Mesías y su muerte y la universalidad del reino, y por otro, es una fuerte llamada de atención al nuevo pueblo mesiánico invitado al reino, para que no repita las mismas disposiciones de incredulidad y obstinación del primero. En la parábola Dios aparece como fiel y paciente para buscar la realización de su plan de salvación, contando con la fidelidad y la libertad del ser humano. Al enviar a su Hijo, Dios compromete a su familia, es su Hijo, pensando que sí va a lograr la respuesta apropiada, que son los frutos del reino. Quien anda en amor, ni cansa ni se cansa, dice Juan de la Cruz. El amor de Dios manifestado así, con esta característica, fiel, paciente, tenaz, está al servicio de la conversión del pecador. Al oyente de la parábola del tiempo de Jesús, le debió parecer el propietario de la viña, que representa a Dios, un hombre débil de carácter, un hombre ingenuo, por no actuar de inmediato luego del primer envío de los siervos, y por pensar que a su hijo nada le pasaría. Es que el Dios de Jesucristo es así, cuando se trata de nuestra salvación. Insiste una y otra vez, incluso cuando todo parece perdido. Oramos. Padre Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.